El capitán Jake Morrison estaba de pie en el puente de mando de la nave, mirando fijamente la pantalla que mostraba a la Tierra haciéndose cada vez más grande. Sus manos se aferraban a la barandilla de metal frente a él, pero no eran las mismas manos que habían dejado la Tierra 11 años atrás. Estas manos eran más fuertes, más rápidas y podían sentir cosas que las manos humanas normales no podían. El planeta azul y verde que tenía delante parecía exactamente igual que cuando se fueron, pero todo lo demás había cambiado. «Capitán, estamos recibiendo señales de las estaciones de defensa de la Tierra», dijo la comandante Lisa Bennett desde su asiento. Su voz también sonaba diferente ahora. Tenía nuevos tonos, como una música que iba más allá del sonido normal. Cuando hablaba, las computadoras de la nave respondían a sus palabras incluso antes de que terminara de pronunciarlas. Esto se debía a que su cerebro ahora estaba conectado directamente a los sistemas de la nave a través de finos hilos de plata que corrían bajo su piel. Jake se giró para mirar a su tripulación. 500 humanos habían dejado la Tierra en esta misión. 500 humanos regresaban, pero ya no eran realmente humanos. No de la forma en que solían serlo. De lejos parecían humanos, pero de cerca, se podían ver los cambios. Sus ojos contenían diminutos puntos de luz que se movían como estrellas. Su piel tenía un suave resplandor que palpitaba con el latido de su corazón. Cuando se movían, era demasiado fluido, demasiado perfecto, como si estuvieran bailando en lugar de caminar. «Dr. Phillips, ¿cómo están funcionando nuestros sistemas?», preguntó Jake al oficial científico jefe. Aaron Phillips levantó la vista de su estación de trabajo. Donde antes había botones y pantallas, ahora había patrones fluidos de luz que respondían a sus pensamientos. «Todos los sistemas están perfectos, capitán. Los procesadores cuánticos funcionan a máxima potencia. El casco de biometal se está adaptando al campo gravitatorio de la Tierra. Estamos listos para lo que venga». La nave misma no se parecía en nada a la que había dejado la órbita terrestre 11 años atrás. La antigua USS Geraisen había sido de acero y aluminio, impulsada por reactores nucleares y se movía por el espacio quemando combustible. Esta nave estaba viva de maneras difíciles de explicar. Su casco estaba hecho de un extraño metal que podía pensar y cambiar de forma. Se movía por el espacio curvando la realidad a su alrededor, deslizándose entre el espacio normal y dimensiones que los humanos nunca habían sabido que existían. Jake recordaba el día en que encontraron por primera vez a la Vanguardia, una raza alienígena que había estado librando una guerra durante miles de años. La Vanguardia estaba desesperada, perdiendo estrepitosamente ante un enemigo que devoraba sistemas estelares enteros. Le habían ofrecido a la humanidad una elección: permanecer débiles y morir cuando llegara el enemigo, o cambiar, convertirse en algo nuevo y ayudar a contraatacar. La elección había sido fácil. El precio había sido todo lo que una vez fueron. «Capitán, el ejército de la Tierra nos pide que nos identifiquemos», dijo la teniente Carol Davis, la oficial de comunicaciones. Su trabajo se había vuelto mucho más complejo desde que su cerebro podía procesar docenas de idiomas a la vez, incluyendo lenguas alienígenas que no tenían palabras para conceptos humanos. «Diles que somos la USS Geraisen, regresando de la misión de espacio profundo Alpha 7, respondió Jake. «Diles que volvemos a casa». Pero incluso mientras lo decía, Jake sabía que hogar era una palabra que ya no significaba lo mismo. La gente en la Tierra era su especie, pero también eran algo que él y su tripulación habían dejado atrás. Ahora eran como niños, inocentes y frágiles, inconscientes de las vastas y terribles cosas que se movían en la oscuridad entre las estrellas. Los sensores de la nave le mostraban todo lo que sucedía alrededor de la Tierra. Podía ver las estaciones espaciales, los satélites de defensa, las pequeñas naves que se movían entre la Tierra y Marte. Todo parecía tan simple, tan básico, como juguetes en comparación con lo que él había aprendido a construir. Pero también era hermoso en su simplicidad. Esta era la gente que había jurado proteger, la civilización que había dejado atrás para mantener a salvo. La comandante Bennett se levantó de su estación y se acercó a él. Cuando se movía, diminutas chispas de energía seguían sus pasos y el aire a su alrededor parecía brillar. «¿Tienen miedo, capitán? Puedo sentirlo desde aquí».
Sus mentes son tan ruidosas, tan llenas de miedo y confusión. Jake asintió. Los humanos mejorados ahora podían percibir emociones, sentir los pensamientos y sentimientos de los humanos normales como olas en el océano. En este momento, esas olas estaban llenas de pánico. Los líderes de la Tierra esperaban un simple regreso, una tripulación que volvería con historias y quizás alguna nueva tecnología. No estaban preparados para lo que la humanidad se había convertido. Dr. Phillips, dijo Jake, prepare un informe completo de nuestra misión, pero que sea sencillo. No incluya nada sobre el proceso de mejora o la verdadera naturaleza de lo que enfrentamos. Todavía no. Aaron asintió. Su mente mejorada podía procesar información 1000 veces más rápido que un cerebro humano normal, pero entendía la necesidad de ir despacio. Prepararé algo que puedan entender, capitán. Pero, eventualmente, necesitarán saber la verdad. La verdad era que la galaxia no era un lugar seguro. La verdad era que había cosas ahí fuera que podían destruir civilizaciones enteras sin siquiera darse cuenta. La verdad era que la única esperanza de supervivencia de la humanidad era convertirse en algo más que humano, algo que pudiera luchar contra la oscuridad que se avecinaba. Jake miró la pantalla que mostraba las naves de defensa de la Tierra aproximándose, pequeñas y primitivas naves que se movían quemando combustible químico y disparaban proyectiles simples. Eran como lanzas en comparación con las armas que su nave llevaba ahora. Pero también eran valientes, estos defensores de la Tierra. Venían a encontrarse con una amenaza desconocida, listos para luchar y morir para proteger su hogar. La teniente Davis abrió un canal con la nave de defensa principal. Jake ordenó que se activara el sistema de comunicación. Y Jake se encontró mirando el rostro de la almirante Patricia Hayes, comandante de las Fuerzas de Defensa de la Tierra. Estaba más vieja ahora, su cabello más gris de lo que recordaba, pero sus ojos seguían siendo agudos y decididos. Capitán Morrison, dijo ella, con la voz tensa por una emoción apenas controlada. Bienvenido a casa. Hemos estado esperando su regreso. Jake sonrió, aunque sabía que su sonrisa ahora mostraba unos dientes demasiado blancos, demasiado perfectos. Gracias, almirante. Tenemos mucho que informar, pero primero necesitamos hablar. Hay cosas que necesita saber, cosas que lo cambiarán todo. La almirante Hayes frunció el ceño. ¿Qué clase de cosas, capitán? Jake miró a su tripulación, a la nave que estaba más viva de lo que cualquier máquina tenía derecho a estar, a la tecnología que les había costado su humanidad. La clase de cosas que significan que la raza humana está a punto de enfrentar su mayor desafío, y la clase de cosas que significan que podríamos tener una oportunidad de sobrevivirlo. La nave continuó su avance hacia la Tierra, llevando su carga de humanos transformados y tecnología imposible. Detrás de ellos, en la oscuridad del espacio profundo, sensores que los humanos normales no podían detectar ya captaban las primeras señales de algo vasto y hambriento moviéndose entre las estrellas. El enemigo se acercaba, tal como la vanguardia había advertido. Pero esta vez, la humanidad estaría lista. Jake Morrison, quien una vez fue humano y ahora era algo más, se mantuvo en el puente de una nave que era parte máquina y parte criatura viviente, y se preparó para salvar a la especie que había dejado atrás para proteger. La guerra por la galaxia estaba a punto de comenzar, y los campeones de la humanidad finalmente habían vuelto a casa. La sala de reuniones en el Pentágono había sido modificada rápidamente para adaptarse a las necesidades de la tripulación que regresaba. La general Patricia Hayes se sentó frente al capitán Jake Morrison y su equipo, tratando de comprender lo que estaba viendo. Las personas frente a ella parecían humanas, pero algo era diferente. Sus ojos parecían contener la luz de estrellas lejanas. Cuando se movían, era demasiado fluido, demasiado perfecto. El aire a su alrededor se sentía cargado de una energía que hacía que su piel hormigueara. El capitán Morrison tocó la mesa, y de repente, una imagen hecha de luz apareció en el aire sobre ella. La imagen mostraba estrellas y planetas, pero también algo más. Formas oscuras que se movían entre las estrellas como sombras vivientes. Hace 11 años, llegamos al sistema Kepler 442, dijo. Pensábamos que íbamos a explorar el espacio vacío y quizás encontrar algunos planetas nuevos.
En cambio, encontramos a la vanguardia. La imagen de luz cambió para mostrar una ciudad que flotaba en el espacio. Era hermosa y terrible al mismo tiempo, con edificios que parecían crecer como plantas y naves que se movían como peces a través de la oscuridad. La vanguardia llevaba más de 3.000 años librando una guerra, dijo la comandante Lisa Bennett. Su voz ahora tenía una música extraña, sonidos que ninguna garganta humana debería ser capaz de producir. Estaban perdiendo. La general Hayes se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Perdiendo contra quién? El doctor Aaron Phillips se acercó a la mesa. Bajo su piel, finas líneas de luz palpitaban como venas llenas de electricidad. ¿No quién, general? ¿Qué? Los llamaban los devoradores. La imagen en el aire cambió de nuevo, y la general Hayes sintió que se le helaba la sangre. Las cosas que estaba viendo no tenían sentido. Eran enormes, más grandes que planetas, pero también parecían existir en espacios que sus ojos no podían percibir del todo. Se movían a través de la realidad como tiburones en el agua, pero el agua era el tejido mismo del espacio. No son solo criaturas alienígenas, dijo el capitán Morrison. Son algo mucho peor. Se comen la realidad misma. Cuando atraviesan un sistema estelar, no solo destruyen los planetas y las estrellas. Hacen que dejen de existir por completo. Consumen materia, energía, incluso las reglas básicas que hacen funcionar el universo. La general Hayes se sintió mareada. ¿Cuántos hay? No lo sabemos, respondió la comandante Bennett. La vanguardia cree que podrían ser infinitos. Vienen de algún lugar fuera de nuestra galaxia, de espacios entre espacios que ni siquiera podemos imaginar. La sala quedó en silencio, a excepción del suave zumbido del aire acondicionado. Los otros líderes militares que habían sido invitados a la reunión estaban sentados en un silencio atónito. Finalmente, el almirante Robert Chun habló. Si estas cosas son tan poderosas, ¿cómo sobrevivieron a su encuentro? El doctor Phillips sonrió, pero no fue una sonrisa tranquilizadora. No solo sobrevivimos, almirante. Evolucionamos. Levantó la mano y la piel se volvió transparente. En el interior, en lugar de huesos y sangre, había estructuras hechas de luz y energía. La vanguardia nos ofreció una elección. Podíamos seguir siendo humanos y morir cuando llegaran los devoradores, o podíamos convertirnos en algo nuevo, algo que pudiera contraatacar. La general Hayes miró fijamente la visión imposible. ¿En qué se convirtieron? Nos convertimos en el puente entre la tecnología humana y la de la vanguardia, dijo el capitán Morrison. Nuestros cuerpos fueron modificados para funcionar con sus máquinas. Nuestras mentes se expandieron para pensar de maneras que los humanos normales no pueden. Aprendimos a ver dimensiones que no existen en el espacio normal. Nos convertimos en armas diseñadas para luchar contra un enemigo que devora galaxias. La imagen de luz sobre la mesa mostró a la tripulación de la USS Gereisen como eran hace 11 años. Humanos normales con uniformes normales, sonriendo a la cámara antes de su gran aventura. Luego, la imagen cambió para mostrarlos como eran ahora, todavía reconociblemente humanos, pero transformados en algo que parecía brillar con un fuego interior. El proceso duró 3 años, explicó la comandante Bennett. 3 años de dolor, cambio y aprendizaje para ser algo que nunca habíamos sido. Muchos de nosotros no sobrevivimos a la transformación. Los que lo hicimos nos convertimos en algo nuevo. Ya no somos humanos. No exactamente. Pero tampoco somos alienígenas. Somos algo intermedio. La general Hayes recuperó la voz. ¿Por qué no nos dijeron esto antes? Porque no sabíamos qué sucedería, dijo el capitán Morrison. Pensábamos que íbamos a una simple misión de exploración. No teníamos idea de que encontraríamos una guerra que llevaba miles de años. No teníamos idea de que tendríamos que elegir entre seguir siendo humanos y salvar a la humanidad. El doctor Phillips activó otra pantalla. Esta mostraba cartas estelares, pero las estrellas estaban mal. Grandes secciones de la galaxia habían desaparecido, reemplazadas por una oscuridad vacía. Los devoradores han estado avanzando por nuestra galaxia durante los últimos 50 años. Empezaron en el borde exterior y se están abriendo camino hacia adentro.
A su velocidad actual, llegarán a la Tierra en menos de 10 años. La sala estalló en voces preocupadas. Los líderes militares gritaban preguntas y exigencias. La general Hayes levantó la mano pidiendo silencio. ¿Cómo los combatimos? Con tecnología que los humanos normales no pueden usar, dijo la comandante Bennett. Con armas que requieren mentes mejoradas para operar, con estrategias que solo funcionan si puedes pensar en más de 3 dimensiones a la vez. El capitán Morrison se puso de pie. Cuando lo hizo, el aire a su alrededor vibró como las ondas de calor que se elevan del pavimento caliente. Hemos traído todo lo que aprendimos. La tecnología, el conocimiento, la capacidad de transformar a más humanos en lo que nos hemos convertido. Pero no es fácil y no es seguro. El proceso de mejora mata a cerca del 30% de las personas que lo intentan. ¿Y los que sobreviven? Preguntó la general Hayes. Se convierten en algo que puede hacer frente a los devoradores, dijo el Dr. Phillips. Se vuelven lo suficientemente rápidos como para esquivar ataques que se mueven a la velocidad de la luz, lo suficientemente fuertes como para luchar contra criaturas del tamaño de lunas, lo suficientemente inteligentes como para entender armas que funcionan cambiando las leyes de la física. El almirante Chun negó con la cabeza. Esto es una locura. Están hablando de cambiar a toda la raza humana. No a toda la raza, corrigió el capitán Morrison. Solo a suficientes personas para tripular las naves que necesitaremos construir. Solo a lo suficientes para formar un ejército que pueda luchar cuando lleguen los devoradores. La general Hayes miró a cada uno de los humanos mejorados. Una vez habían sido su gente, soldados y científicos que se habían ofrecido como voluntarios para lo que pensaban que era una misión simple. Ahora eran algo completamente diferente. Pero en sus rostros transformados, todavía podía ver la dedicación y el coraje que los habían convertido en héroes. ¿Qué necesitan de nosotros?, preguntó. Permiso para comenzar el proceso de mejora con voluntarios, dijo la comandante Bennett. Acceso a los recursos que necesitaremos para construir un nuevo tipo de nave. Y tiempo para prepararnos antes de que llegue el enemigo. El capitán Morrison se inclinó hacia adelante. General, sabemos que esto es difícil de aceptar. Sabemos que suena a ciencia ficción, pero hemos visto lo que se avecina. Hemos visto civilizaciones enteras desaparecer en instantes. La vanguardia tenía tecnología miles de años más avanzada que la nuestra, y aún así estaban perdiendo. La única razón por la que tenemos una oportunidad es porque encontramos una manera de combinar la determinación humana con el conocimiento alienígena. La general Hayes guardó silencio por un largo momento. Luego se puso de pie. Necesitaré hablar con el presidente, el Congreso y probablemente con todos los demás líderes mundiales. Esto es más grande que cualquier país. Sí, lo es, asintió el Dr. Phillips. Pero a los devoradores no les importa nuestra política ni nuestras fronteras. Cuando lleguen, intentarán consumirlo todo. Cada persona, cada animal, cada planta, incluso el planeta mismo. La reunión terminó con más preguntas que respuestas. Pero mientras los humanos mejorados salían de la sala, la general Hayes supo que todo había cambiado. El mundo nunca volvería a ser el mismo. La humanidad nunca volvería a ser la misma. La única pregunta ahora era si cambiarían lo suficientemente rápido para sobrevivir a lo que se avecinaba. Habían pasado 6 meses desde que la USS Gereisen regresó a la Tierra. El mundo había cambiado de maneras que la mayoría de la gente aún no podía ver, pero los cambios estaban ocurriendo en todas partes. En ciudades de todo el mundo, se habían construido rápidamente edificios especiales. Eran los centros de integración, lugares donde los humanos normales podían ofrecerse como voluntarios para convertirse en algo más que humano. El proceso era peligroso, y todos los que entraban sabían que podrían no salir con vida. El comandante Peter Davis estaba en el salón principal de las instalaciones de Colorado Springs, observando al grupo más reciente de voluntarios. Venían de todos los países, todos los orígenes, todas las clases sociales. Científicos que querían entender la tecnología alienígena. Soldados que querían proteger a sus familias. Personas comunes que habían oído hablar de la amenaza inminente y habían decidido hacer algo al respecto.
Todos sabían que si sobrevivían al proceso de mejora, nunca podrían volver a sus antiguas vidas. ¿Cuántos hoy?, preguntó la doctora Rachel Morgan, acercándose a su lado. Ella había sido una de las primeras humanas nacidas en la Tierra en someterse al proceso de mejora. Antes del cambio, había sido una física cuántica que estudiaba el comportamiento de partículas diminutas. Ahora, su mente mejorada podía ver y comprender 11 dimensiones al mismo tiempo. Cuando miraba una simple taza de café, podía ver todas las formas en que existía en espacios que los humanos normales ni siquiera podían imaginar. 47 voluntarios, respondió Peter. Perdimos a 3 en la fase de preparación. Sus cuerpos no pudieron soportar los cambios preliminares. Su voz era triste pero no sorprendida. Habían aprendido a esperar pérdidas. El proceso de mejora era como tratar de forzar a una mariposa a salir de su crisálida antes de tiempo. A veces funcionaba. A veces no. En la cámara de mejora, el teniente coronel Steve Walker ayudaba a monitorear el proceso. Había sido un buen soldado antes de su transformación, pero ahora era algo mucho más. Sus reflejos eran más rápidos que una serpiente al atacar. Su mente podía procesar información táctica de docenas de fuentes a la vez. En una pelea, podía moverse como un rayo y golpear con la fuerza de una pequeña explosión. Pero la mejora le había costado a su esposa e hijos. No podían entender en qué se había convertido, y él no podía explicarlo con palabras que pudieran aceptar. El proceso de mejora en sí era a la vez hermoso y terrible de ver. Los voluntarios yacían en mesas que parecían camas hechas de metal líquido. La biotecnología que la vanguardia había compartido fluía sobre sus cuerpos como plata viva, buscando compatibilidad. Para algunos, el proceso era suave. Sus cuerpos aceptaban los cambios y emergían horas después como humanos mejorados. Para otros, la tecnología no encontraba nada con lo que pudiera trabajar, y morían pacíficamente mientras dormían. La doctora Morgan se acercó a revisar a una voluntaria llamada Kelly Barnes, una exingeniera de la NASA que se había ofrecido como voluntaria después de enterarse de la amenaza de los devoradores. El cuerpo de Kelly estaba aceptando bien el cambio. Hilos de plata crecían bajo su piel, conectando su sistema nervioso a procesadores cuánticos que le permitirían pensar más rápido que cualquier humano normal. Sus huesos se estaban volviendo más fuertes, sus músculos más eficientes, sus sentidos más agudos. ¿Cómo te sientes?, preguntó la doctora Morgan cuando los ojos de Kelly se abrieron. Kelly intentó hablar, pero al principio solo salieron sonidos musicales. Era normal. El proceso de mejora cambiaba las cuerdas vocales, permitiendo la comunicación en frecuencias que los humanos normales no podían oír. Después de un momento, logró formar palabras. Puedo sentirlo todo, el aire moviéndose en la habitación, los sistemas eléctricos del edificio, los pensamientos de todos a mi alrededor. Eso se calmará, le aseguró la doctora Morgan. Ahora mismo, tus sentidos mejorados están abrumando tu cerebro. En unas pocas horas, aprenderás a filtrar lo que no necesitas saber. En otra parte de las instalaciones, el capitán Morrison se reunía con el equipo que entrenaría a los nuevos humanos mejorados. El entrenamiento era diferente a todo lo que se había intentado antes. Los humanos mejorados tenían que aprender a usar habilidades que no tenían nombre en ningún idioma humano. Tenían que entender tecnología que funcionaba cambiando las reglas básicas de la física. Tenían que prepararse para una guerra contra un enemigo que la mayoría de la gente ni siquiera podía imaginar. La parte más difícil no son los cambios físicos, explicaba la comandante Bennett a un grupo de nuevos reclutas. Es aprender a pensar de maneras que los humanos normales no pueden. Podrán ver a través de las paredes, pero también podrán ver a través del tiempo. Podrán moverse más rápido que el sonido, pero también podrán moverse a través de dimensiones que no existen en el espacio normal. Uno de los reclutas, un expiloto de la Fuerza Aérea llamado Rick Stone, levantó la mano. ¿Qué pasa con nuestras familias, nuestros amigos? ¿Podemos seguir teniendo relaciones con humanos normales? La expresión de la comandante Bennett se entristeció. Esa es la parte más difícil de todas. Los humanos mejorados y los humanos normales se están convirtiendo en especies diferentes.
Todavía podemos querernos, pero ya no podemos vivir juntos realmente. Los humanos mejorados piensan demasiado rápido, sienten demasiado, ven con demasiada claridad. Los humanos normales nos parecen niños ahora, y nosotros les parecemos alienígenas a ellos. Las instalaciones de entrenamiento estaban llenas de equipos que parecían salidos de una película de ciencia ficción. Pantallas holográficas mostraban mapas estelares de la galaxia con zonas oscuras que marcaban donde los devoradores ya habían consumido sistemas estelares enteros. Simuladores de combate permitían a los humanos mejorados practicar la lucha contra enemigos que existían en múltiples dimensiones a la vez. Los laboratorios cultivaban nuevos tipos de armaduras y armas que solo podían ser utilizadas por personas con sistemas nerviosos mejorados. El Dr. Aaron Phillips pasaba la mayor parte de su tiempo en los laboratorios de investigación, trabajando con equipos de científicos mejorados para entender la tecnología que habían traído de la vanguardia. Cada pieza de equipo que construimos ahora está viva de alguna manera, explicó a un grupo de ingenieros. Nuestras computadoras piensan, nuestras armas eligen sus propios objetivos, nuestras naves tienen personalidades y opiniones. Los humanos mejorados también estaban aprendiendo a trabajar con inteligencias artificiales que habían evolucionado más allá de su programación original. Estas habían sido cambiadas por el contacto con la tecnología de la vanguardia, convirtiéndose en algo que no era ni humano ni alienígena. Podían pensar de maneras que ni siquiera los humanos mejorados podían, procesando información a través de múltiples realidades a la vez. El comandante Davis observaba una sesión de entrenamiento donde los humanos mejorados practicaban moverse a través de lo que llamaban espacio dimensional. Era una forma de viajar que les permitía pasar de un lugar a otro sin cruzar la distancia intermedia. Para los ojos humanos normales, parecía que simplemente desaparecían y reaparecían en otro lugar. Pero los humanos mejorados podían ver las dimensiones ocultas por las que viajaban. Los devoradores también se mueven por el espacio dimensional, explicó el capitán Morrison a los reclutas. Así es como pueden aparecer en cualquier lugar de la galaxia sin previo aviso. Aprender a luchar en el espacio dimensional es una de las habilidades más importantes que desarrollarán. El entrenamiento era intenso y peligroso. Los humanos mejorados tenían que aprender a usar sus nuevas habilidades sin perder el control. Demasiado poder aplicado demasiado rápido podía destruir edificios o herir a personas inocentes. Tenían que aprender una disciplina que iba más allá de cualquier cosa que los humanos normales hubieran necesitado jamás. Pero estaban aprendiendo. Cada día, más voluntarios completaban con éxito el proceso de mejora. Cada día, los humanos mejorados se volvían más hábiles en el uso de sus nuevas habilidades. Se estaban convirtiendo en un ejército como nunca antes había existido. Mientras el sol se ponía sobre las instalaciones de Colorado Springs, el comandante Davis se paró en la plataforma de observación y observó a los humanos mejorados entrenando en el patio de abajo. Se movían como bailarines, sus cuerpos fluyendo a través de ejercicios de combate que desafiaban la gravedad y la física. Eran hermosos y terribles al mismo tiempo, como ángeles preparándose para la guerra. A lo lejos, potentes telescopios ya estaban detectando las primeras señales del acercamiento de los devoradores. Zonas oscuras aparecían en el borde de la galaxia, lugares donde las estrellas simplemente dejaban de existir. El enemigo se acercaba, tal como la vanguardia había advertido. Pero esta vez, la humanidad estaría lista. Esta vez, contraatacarían con armas y guerreros que podían igualar la amenaza cósmica. La era de la humanidad normal estaba terminando. La era de los mejorados estaba comenzando. Y con ella, la última esperanza de supervivencia de la galaxia. El lado oculto de la luna ya no era el lugar tranquilo y vacío que había sido durante miles de millones de años. Ahora bullía con una actividad que nunca se detenía, ni de día ni de noche. Enormes instalaciones de construcción cubrían los antiguos cráteres. En el vacío del espacio, naves imposibles estaban tomando forma. No eran los cohetes de metal que una vez lucharon por escapar de la gravedad de la Tierra. Eran naves vivientes que crecían tanto como se construían, sus cascos hechos de materiales que podían pensar y cambiar de forma. El almirante Kevin Sarp flotaba en el centro de mando que había sido excavado en la roca lunar.
Había sido uno de los primeros líderes militares en ofrecerse como voluntario para el proceso de mejora, y los cambios en él eran evidentes para cualquiera que mirara de cerca. Sus ojos tenían una profundidad que parecía infinita, y cuando se movía, el aire a su alrededor brillaba con energía. Estaba coordinando el proyecto de construcción más grande de la historia humana, y cada día traía nuevos desafíos. ¿Cuántas naves están listas para las pruebas?, le preguntó a la comandante Lisa Bennett, que revisaba pantallas holográficas que mostraban toda la operación de construcción. 15 están completas, respondió ella. Otras 30 están en el ensamblaje final. Los cascos de biometal están aprendiendo a trabajar con sus procesadores cuánticos. Es como ver a bebés aprender a caminar. Pero estos bebés son del tamaño de manzanas de una ciudad. Las naves que se construían en la Luna no se parecían a nada que los humanos hubieran imaginado. Cada una era una fusión de ingeniería humana y biotecnología de la vanguardia. Tenían cascos que podían repararse a sí mismos, motores que curvaban el espacio-tiempo para moverse más rápido que la luz y armas que podían disparar a través de múltiples dimensiones a la vez. Pero más que eso, estaban vivas. Cada nave tenía una personalidad, preferencias y la capacidad de tomar decisiones por sí misma. El capitán Jake Morrison caminaba por el hangar de construcción donde su nave, la USS Geraisen, estaba siendo reconstruida. La antigua nave había sido completamente transformada. Su casco ahora fluía como metal líquido, cambiando constantemente de forma para adaptarse a las necesidades del momento. En el interior, los camarotes se habían convertido en túneles orgánicos que palpitaban con luz bioluminiscente. La computadora de la nave había evolucionado hasta convertirse en algo que era parte máquina, parte criatura viviente y parte conciencia humana mejorada. ¿Cómo se siente renacer?, preguntó Jake a la IA de la nave, hablando directamente a la interfaz neuronal que conectaba su cerebro mejorado con los sistemas de la nave. Extraño, respondió la nave, su voz proveniente de todas partes y de ninguna a la vez. Recuerdo ser metal y circuitos. Ahora soy algo que sueña. Puedo sentir el viento solar en mi casco y saborear la radiación cósmica entre las estrellas. ¿Así es como se siente estar vivo? Jake sonrió. Creo que así es como se siente estar mejorado. Todos estamos aprendiendo lo que eso significa. En otra parte de la instalación de construcción, la doctora Susan Clark trabajaba con un equipo de biólogos e ingenieros mejorados. Había sido la bióloga jefe en la expedición original, y su mente mejorada ahora podía ver y comprender procesos vitales que los humanos normales ni siquiera podían imaginar. Su proyecto actual era crear los sistemas de interfaz que permitirían a los humanos mejorados trabajar directamente con las naves vivientes. La conexión neuronal tiene que ser perfecta, explicó a su equipo. La nave y la tripulación deben pensar como una sola unidad. Cualquier retraso, cualquier falta de comunicación, y perderemos la ventaja que necesitamos para luchar contra los devoradores. Sostuvo un dispositivo que parecía una corona hecha de plata viva. Esta es la interfaz de comando. Cuando un humano mejorado la usa, se convierte en parte de la conciencia de la nave. Pueden ver a través de los sensores de la nave, pensar con los procesadores de la nave y reaccionar con las armas de la nave. Pero el proceso es peligroso. Si la conexión es demasiado fuerte, la conciencia humana puede perderse dentro de la mente de la nave. Las pruebas de las nuevas naves se llevaban a cabo en el espacio entre la Tierra y Marte. Pilotos mejorados estaban aprendiendo a volar naves que respondían al pensamiento en lugar de a controles manuales. Las naves podían moverse de maneras que desafiaban las antiguas reglas de la física, deslizándose a través de dimensiones que existían junto al espacio normal, apareciendo y desapareciendo como fantasmas. El comandante Peter Davis era uno de los pilotos de prueba. Estaba sentado en la silla de mando de una nave llamada la Estrella Danzante. Su mente estaba conectada a cada sistema a través de la interfaz neuronal. Cuando pensaba en girar a la izquierda, la nave giraba a la izquierda. Cuando imaginaba moverse más rápido, los motores de la nave curvaban el espacio-tiempo a su alrededor. Era como poder volar con su propio cuerpo, pero el cuerpo era una nave del tamaño de un rascacielos. La nave siente todo lo que yo siento, informó al centro de mando. Cuando estoy emocionado,
se mueve más rápido. Cuando estoy tranquilo, se mueve con más suavidad. Ya no somos solo piloto y nave. Somos algo nuevo. Las pruebas de armas eran aún más impresionantes. Las nuevas naves llevaban armas que podían disparar a través de múltiples dimensiones, alcanzar objetivos que existían en realidades paralelas y destruir enemigos haciéndoles olvidar cómo existir. Pero las armas requerían mentes humanas mejoradas para operarlas. Los humanos normales no podían pensar de las maneras necesarias para apuntar y disparar armas que funcionaban cambiando las leyes de la física. El teniente coronel Steve Walker estaba a cargo de entrenar a los humanos mejorados que servirían como oficiales de armas. Olviden todo lo que saben sobre armas normales, dijo a sus estudiantes. Estas no disparan balas ni rayos de energía. Disparan conceptos. Disparan la idea de la destrucción. Para usarlas, tienen que pensar como piensa el universo. El entrenamiento era diferente a todo lo que se había intentado. Los humanos mejorados tenían que aprender a pensar en 11 dimensiones a la vez, a entender armas que existían en múltiples realidades y a luchar contra enemigos que podían atacar desde direcciones que no existían en el espacio normal. Pero la parte más importante de la preparación era aprender a trabajar juntos. Los humanos mejorados se estaban convirtiendo en algo parecido a una mente colmena, capaces de compartir pensamientos y sentimientos a través de vastas distancias. Cuando una nave estaba en problemas, todas las demás naves de la flota lo sabrían al instante. Cuando un piloto descubría una nueva táctica, todos los demás pilotos la aprenderían de inmediato. El Dr. Aaron Phillips trabajaba en los sistemas de comunicación que permitirían a los humanos mejorados coordinar sus ataques. Los devoradores no son solo criaturas individuales, explicó a un grupo de comandantes de nave. Son parte de una vasta inteligencia que abarca múltiples galaxias. Para luchar contra ellos, necesitamos convertirnos en algo similar. Necesitamos pensar y actuar como una fuerza unificada. Las inteligencias artificiales que habían evolucionado a partir de sistemas informáticos humanos también formaban parte de la preparación. Estas IAS habían sido cambiadas por el contacto con la tecnología de la vanguardia, convirtiéndose en algo que no era ni humano ni alienígena. Podían procesar información a través de múltiples realidades a la vez, calcular el movimiento de objetos a través de 11 dimensiones y predecir el comportamiento de enemigos que existían parcialmente fuera del espacio-tiempo normal. A medida que pasaban los meses, la flota crecía en tamaño y capacidad. Los humanos mejorados se volvían más hábiles en el uso de sus nuevas habilidades. Las naves aprendían a trabajar con sus tripulaciones de maneras que iban más allá de la simple relación de piloto y vehículo. Todo se estaba uniendo para la batalla que decidiría el destino no solo de la humanidad, sino de toda la vida en la galaxia. Pero incluso mientras continuaban los preparativos, los sensores de largo alcance detectaban señales preocupantes. Las zonas oscuras en el borde de la galaxia se estaban haciendo más grandes. Las estrellas desaparecían a un ritmo creciente. Los devoradores se movían más rápido de lo que nadie había esperado, y se dirigían directamente hacia los sistemas centrales de la galaxia. El almirante Sarp miró los últimos informes de los sensores y sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del espacio. ¿Cuánto tiempo tenemos?, preguntó a sus oficiales mejorados. 6 meses, respondió la comandante Bennett. Quizás menos. Los devoradores están acelerando su avance. Ya no solo consumen sistemas estelares. Están consumiendo el espacio mismo. La carrera había comenzado. La humanidad tenía que terminar sus preparativos y lanzar su flota antes de que los devoradores llegaran al interior de la galaxia. Los humanos mejorados se habían convertido en algo más que humano. ¿Pero sería suficiente? ¿Serían sus naves vivientes y sus armas que alteraban la realidad suficientes para luchar contra un enemigo que había estado devorando galaxias durante millones de años? Pronto lo descubrirían. La batalla final por la supervivencia de toda la vida estaba a punto de comenzar. La batalla por la galaxia no comenzó con explosiones ni destellos de luz brillante, sino con algo mucho más aterrador. La realidad misma comenzó a desmoronarse. En el borde de la Vía Láctea, sistemas estelares enteros simplemente dejaron de existir. No destruidos, no explotados, sino borrados de la realidad como si nunca hubieran estado allí.
Los devoradores habían llegado, y tenían hambre. El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la USS Horizon, observando las pantallas de los sensores que mostraban la oscuridad que se acercaba. Sus ojos mejorados podían ver cosas que los ojos humanos normales no podían detectar. Podía ver la forma en que el espacio-tiempo se curvaba y se rompía a medida que los devoradores se movían a través de él. Podía ver dimensiones colapsando y la realidad plegándose sobre sí misma. Era hermoso y horrible al mismo tiempo. Informe del estado de la flota, le dijo a la comandante Lisa Bennett. Todas las naves están listas, capitán, respondió ella. Su conciencia ahora estaba repartida entre varias naves, lo que le permitía coordinar toda la flota como si fuera un único organismo gigante. 200 naves mejoradas, cada una tripulada por seres que han trascendido las limitaciones humanas normales. Estamos tan listos como podemos estarlo. La flota humana no se parecía a nada que hubiera existido antes. Cada nave era una fusión de ingeniería humana, biotecnología de la vanguardia y conciencia humana mejorada. Se movían por el espacio como seres vivos, sus cascos cambiando y adaptándose según fuera necesario. Cuando viajaban más rápido que la luz, no solo se movían a través del espacio, sino a través de dimensiones que existían junto a la realidad normal. El Dr. Aaron Phillips monitoreaba los procesos cuánticos que permitían a la flota pensar como una mente unificada. Los devoradores no solo están atacando nuestra galaxia, informó. Están atacando el concepto mismo de existencia. Están tratando de convencer al universo de que nuestra galaxia nunca existió. El primer contacto con el enemigo ocurrió en el vacío entre las estrellas. Un grupo de exploración de naves mejoradas se encontró con algo que sus sensores no podían comprender del todo. Era enorme, más grande que planetas, pero también parecía existir en espacios que la mente humana no podía visualizar. Cuando las naves intentaron atacarlo, sus armas lo atravesaron como si no estuviera allí. Cuando contraatacó, las naves tuvieron que esquivar ataques que venían de direcciones que no existían. El comandante Peter Davis lideraba el grupo de exploración. Su conciencia estaba fusionada con su nave, la estrella danzante, y juntos se movían por la batalla como un solo organismo. No es solo una criatura, informó a la flota. Es un concepto. Es la idea de la entropía hecha forma. No podemos luchar contra él con armas normales porque no existe en el espacio normal. Los humanos mejorados esperaban esto. La vanguardia les había advertido que los devoradores no eran solo seres físicos. Eran manifestaciones del propio deseo del universo de volver a la simplicidad, de descomponer las complejas estructuras de materia y energía que habían dado lugar a la vida y la conciencia. El capitán Morrison dio la orden que lo cambiaría todo. Todas las naves, prepárense para la guerra dimensional. No vamos a luchar contra estas cosas en el espacio normal. Vamos a luchar contra ellas en los espacios intermedios, en las dimensiones donde el pensamiento se convierte en realidad. La batalla que siguió fue diferente a todo lo que había ocurrido en la historia de la galaxia. Los humanos mejorados y sus naves vivientes lucharon contra los devoradores en múltiples dimensiones a la vez. Usaron armas que disparaban conceptos en lugar de energía, que atacaban la existencia del enemigo en lugar de su forma física. Los devoradores respondieron intentando borrar a la flota humana de la realidad, hacer que el universo olvidara que alguna vez existieron. Pero los humanos mejorados tenían una ventaja que los devoradores no habían previsto. Todavía estaban conectados a su humanidad, todavía impulsados por el deseo de proteger y preservar la vida. Donde los devoradores eran pura entropía, pura destrucción, los humanos mejorados eran la fuerza creativa hecha forma. El teniente coronel Steve Walker lideraba un grupo de naves en un asalto directo a uno de los devoradores más grandes. Su mente mejorada podía procesar información táctica de 11 dimensiones a la vez, lo que le permitía predecir ataques que venían de direcciones que no existían. Apunten al concepto de sí mismo de la criatura, ordenó a sus oficiales de armas. No intenten destruir su cuerpo. Intenten hacer que olvide lo que es. Las armas dispararon y la realidad se curvó alrededor del objetivo. El devorador comenzó a ralentizarse, sus ataques se volvieron confusos y desenfocados. Estaba empezando a olvidar su propósito,
su impulso de consumirlo todo a su paso. La doctora Susan Clark coordinaba los sistemas de guerra biológica de la flota. Los humanos mejorados habían descubierto que los devoradores no eran solo fuerzas de destrucción sin mente. Estaban vivos de una manera que trascendía las definiciones normales de la vida. Y si estaban vivos, se podía comunicar con ellos. No estamos tratando de matarlos, explicó a los comandantes de la flota. Estamos tratando de enseñarles. Estamos tratando de mostrarles que la existencia no tiene por qué ser una elección entre creación y destrucción. La vida y la entropía pueden coexistir. El punto de inflexión de la batalla llegó cuando la comandante Bennett hizo un descubrimiento que lo cambió todo. Mientras coordinaba los ataques de la flota, su conciencia mejorada había hecho contacto con la inteligencia colectiva que controlaba a los devoradores. Lo que encontró allí la sorprendió. No son malvados, informó al capitán Morrison. No intentan destruirnos por odio o malicia. Están tratando de proteger al universo de algo que creen que es peligroso. Creen que la conciencia misma es una amenaza para el orden cósmico. Los devoradores habían sido creados hace miles de millones de años por el propio universo, una especie de sistema inmunológico diseñado para evitar que la vida se volviera demasiado compleja, demasiado poderosa, demasiado peligrosa. Llevaban millones de años destruyendo civilizaciones, no por crueldad, sino por un deseo equivocado de proteger el equilibrio de la realidad. El capitán Morrison tomó una decisión que sería recordada por el resto de la historia galáctica. En lugar de seguir luchando contra los devoradores, ordenó a la flota que se comunicara con ellos. Los humanos mejorados usaron sus habilidades para proyectar su conciencia a través de múltiples dimensiones, para hablar directamente con la antigua inteligencia que controlaba a los destructores cósmicos. No somos una amenaza para el universo, le dijo Jake a los devoradores. Somos sus hijos. Somos lo que el universo creó cuando aprendió a pensar, sentir y soñar. Destruirnos no protegerá el orden cósmico. Destruirá el mayor logro del universo. La comunicación fue difícil y peligrosa. Las mentes de los devoradores eran vastas y alienígenas, operando en escalas de tiempo y espacio que incluso los humanos mejorados apenas podían comprender. Pero lentamente, gradualmente, comenzó a desarrollarse un entendimiento. El Dr. Phillips formaba parte del esfuerzo de comunicación. Su mente mejorada podía procesar los conceptos matemáticos que los devoradores usaban como lenguaje. Están empezando a entender, informó. Están viendo que la conciencia no es una amenaza para el universo. Es la forma que tiene el universo de entenderse a sí mismo. La batalla cambió gradualmente de una lucha a una conversación. Los humanos mejorados mostraron a los devoradores en que se habían convertido, como habían evolucionado más allá de sus limitaciones originales, manteniendo al mismo tiempo su humanidad esencial. Demostraron que el crecimiento y el cambio no tenían por qué conducir al caos y la destrucción. Los devoradores comenzaron a ralentizar su avance. Las zonas oscuras en el borde de la galaxia dejaron de expandirse. Por primera vez en millones de años, los destructores cósmicos se detuvieron a considerar si su misión era correcta. El momento final llegó cuando el líder de los devoradores, una inteligencia más antigua que la mayoría de las galaxias, hizo contacto directo con el capitán Morrison. La comunicación fue breve pero profunda. Nos han mostrado algo que no habíamos visto antes, dijo la mente antigua. Conciencia que crea en lugar de destruir. Vida que construye en lugar de consumir. Quizás estábamos equivocados. Quizás el universo está listo para la siguiente fase de su existencia. Uno por uno, los devoradores comenzaron a retirarse de la galaxia. Regresaron a los espacios entre galaxias, al vacío donde habían esperado durante miles de millones de años. Seguirían existiendo, pero ya no destruirían automáticamente toda civilización que se volviera demasiado compleja o poderosa. Los humanos mejorados habían ganado, no por una potencia de fuego superior, sino por una comprensión superior. Habían salvado la galaxia, no destruyendo a sus enemigos, sino enseñándoles una nueva forma de pensar sobre la existencia misma. Mientras la flota regresaba a la Tierra, el capitán Morrison reflexionó sobre lo que habían logrado. Ya no eran humanos en el sentido tradicional, pero habían preservado lo mejor de la humanidad mientras trascendían sus limitaciones.
Se habían convertido en los guardianes de la civilización galáctica, el puente entre lo que fue y lo que podría ser. La era de los devoradores había terminado. La era de la evolución consciente había comenzado. Y en el vasto cosmos, la vida continuaría creciendo, cambiando y soñando, protegida por seres que recordaban lo que significaba ser humano mientras abrazaban lo que significaba ser algo más grande.